La comisaría 18, donde estuvo alojada durante varios días, espera nuevamente la llegada de Emilia Basil, la autora del descuartizamiento del barrio San Cristóbal. ...24 de marzo de 1973... Faltaban solo 3 años para que Argentina viviera la etapa más oscura de su historia, la dictadura militar. Si bien el clima venía caldeado con las elecciones recientes que decretaban como presidente a Héctor Cámpora, la sociedad había quedado impactada por lo que había sucedido en un restaurante de la calle Juan de Garay al 2201. Un crimen había ocurrido en ese lugar, pero no era cualquier crimen, sino que este fue muy particular por cómo se dieron los hechos luego de haber sido cometido. Pero para eso vayamos al principio. Argentina siempre se caracterizó por alojar a diferentes inmigrantes a lo largo de su historia. Españoles, italianos y turcos fueron algunos de los países desde los que llegaban hombres y mujeres en busca de un futuro mejor, o simplemente para escapar de las guerras que acontecían en sus tierras. Una mujer, llamada Emilia Basil, nacida en Beirut, el Líbano, en el año 1911, había tenido una infancia difícil, cosa que logró forjar su carácter y frialdad a la hora de tomar decisiones en su vida. Y una de ellas fue llegar a la Argentina en la década de 1940 buscando un futuro mejor. A Emilia era fácil de identificarla por su aspecto. Su cabello siempre lo tenía tirante hacia atrás y algo descolorido debido a su gran cantidad de canas. Su rostro aparentaba una persona triste, pero a la vez su mirada una cierta frialdad. Su contextura física era pequeña, sin embargo, sus brazos y sus manos eran demasiado grandes y fuertes debido a que durante mucho tiempo trabajó en un frigorífico despostando animales de gran porte. Emilia, cansada ya de su trabajo, decidió buscar un nuevo rumbo con su pareja, un peruano llamado Felipe Coronel Rueda, y es ahí donde decide comprar una propiedad en la avenida Garay al 2201. Dicho lugar era una casa que tenía un restaurante al que luego la mujer le dio el nombre de Yamil. Emilia no contaba con la totalidad del dinero para pagarlo, sino que lo iba a realizar en cuotas a medida que pasara el tiempo. El vendedor de la propiedad era un italiano que había llegado a la Argentina poco antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Su nombre era José Petriela y rozaba los 60 años. Tras haberle vendido el lugar, Petriela no se fue del todo, sino que se quedó viviendo en una pequeña y precaria habitación en el fondo del terreno. Pasaron los días y el restaurante acogía a los fieles clientes de siempre. Las empanadas árabes eran la especialidad de la casa. Todo estaba bien en la vida del matrimonio de Emilia. Sin embargo, lo que recaudaban entre ella y su marido con el restaurante no lograba cubrir los pagos mensuales de la propiedad, y es aquí donde todo toma un giro inesperado. La convivencia se veía atravesada por la situación económica que acontecía. Por un lado, Emilia que le recriminaba a su marido que no traía suficiente dinero a la casa, mientras ella trabajaba incansablemente en el restaurante, y por otro, y el más importante, eran las constantes solicitudes de pago de parte de Petriela hacia el matrimonio, más específicamente hacia Emilia. Petriela, entonces, elaboró un plan para satisfacer sus necesidades sexuales, agarrándose de la deuda que Emilia mantenía con él. Así fue como poco a poco, él comenzó a acosarla todos los días mientras Felipe, su marido, no estaba en el lugar. De la noche a la mañana se volvió un tormento para Emilia, quien estaba en una situación difícil y debido a las constantes solicitudes por parte de Petriela para que se acueste con él, terminó accediendo aunque con demasiado rechazo. Los encuentros entre José y Emilia cada vez se fueron dando con mayor frecuencia. La paciencia de ella estaba colmando su límite y las sospechas por parte de Felipe se acrecentaban cada vez más. La insistencia por parte de Petriela se hacía insostenible y Emilia comenzó a cortar el rostro de a poco, ya que no veía que el hombre cumpliera con lo pactado, los descuentos en las cuotas de la propiedad. Fue así que el hombre comenzó con las amenazas. Las mismas consistían en contarle sobre sus encuentros a Felipe. Petriela estaba enloquecido y le pidió, mejor dicho, le impuso a Emilia pasar una última noche juntos. A Emilia no le quedó otra opción más que acceder a ello. Pero no iba a ser una noche similar a las anteriores, sino que esta iba a tener un condimento particular. Iba a ser la última. Las horas pasaban y el encuentro se hacía inminente. Petriela recorría una y otra vez su habitación, y la impaciencia lo estaba haciendo perder la cordura al considerar que Emilia esa noche no iba a ir,
Sin embargo, ella estaba en su habitación esperando a que Felipe se durmiera para poder cumplir con su palabra. De repente, Petriela golpeó la puerta de la habitación del matrimonio. El ruido despertó a Felipe y Emilia le pidió que se duerma de nuevo. Posteriormente, ella se acercó a su armario, agarró una soga de nylon y fue al encuentro. Una vez en el lugar, José comenzó a besarla desesperadamente. Emilia, ni bien tuvo la oportunidad de tenerlo de espaldas, enlazó el cuello de Petriela con la soga y durante unos minutos de lucha terminó con la vida del acosador. Cualquiera puede estimar que acá es donde termina la historia, pero nada más lejos de la realidad. Lo que pasaría horas más tarde es que entraría como uno de los casos más terribles de la criminología argentina. Emilia, al no tener un lugar para deshacerse del cuerpo enterrándolo, decidió esconderlo debajo de su cama, pero no iba a ser por mucho tiempo. El olor a descomposición del cadáver iba a invadir la habitación en cuestión de horas. Para quedarse a solas con el cadáver, mandó a Felipe a comprar algunas cosas a un mercado al que frecuentaban diariamente. Fue allí cuando Emilia llevó el cuerpo de Petriela a la cocina del restaurante y puso a prueba tanto su frialdad como así también su experiencia adquirida durante su trabajo en el frigorífico. Emilia eligió 3 de sus cuchillos más afilados y un viejo vestido suyo para trapear la sangre que caería al piso luego de diseccionar el cuerpo de Petriela como si fuese un animal. Terminado el proceso, llenó varias ollas grandes de agua y les agregó partes del cuerpo para luego ponerla a servir. Aproximadamente estuvieron en el fuego unas 2 horas. Sin embargo, a la olla más grande que contenía la cabeza del hombre, debió esconderla en su armario y por las noches volver a hervirla durante largos periodos, ya que no se cocinaba del todo. Emilia estaba en una encrucijada. No sabía qué hacer con los restos del cuerpo que le quedaban, así que no tuvo mejor idea que sacarlos a la calle en un cajón de madera y tapado con verduras en mal estado y algo de desperdicios, para que el recolector de basura terminara de una vez y para siempre con esta macabra historia. Aunque Emilia no quisiera, las agujas del reloj seguían girando, pero ella sabía bien cómo seguiría su plan. A la mañana siguiente, la cocina comenzó a funcionar como si fuera un día normal. Los hornos estaban encendidos. En algunos se cocinaban empanadas, mientras que en otros terminaban de cocinarse los restos de Petriela. Los clientes entraban y se sentaban a comer, pero lo que no se imaginaron era que las comidas de siempre, como los pucheros, los guisos y las empanadas árabes, no eran las de siempre, sino que esta vez tenían un condimento muy especial. Así siguió funcionando el comedor durante alrededor de 3 días, hasta que el día miércoles de esa semana, una vecina observó en la vereda de Emilia un cajón con verduras podridas y basura, aunque se percató de un gran detalle. Del mismo brotaba un pequeño hilo de sangre. Enseguida fue al lugar y se encontró con la hija de Emilia. Tuvieron unos minutos hablando y sacando conclusiones por el olor a animal muerto que había, hasta que la joven fue a preguntarle a su madre que qué podría ser aquello que sangraba desde el cajón. Emilia se percató inmediatamente de que su plan había fallado por completo, y fue cuando le dijo que mejor llamara a la policía para que se lo lleve. Dicho llamado no hizo falta que se realice, ya que un curioso vecino decidió tomar un listón que colgaba del cajón y al tirar dejó al descubierto un torso humano. Los vecinos y los oficiales de la policía no podían creer lo que estaban viendo. De Petriela todavía no había ninguna noticia. Fue así que las autoridades decidieron allanar la casa de Emilia. En la propiedad no encontraron absolutamente nada. Sin embargo, cuando se dirigieron al cuarto en el que vivía Petriela, se percataron de que había una pelota envuelta en papeles de diario. Los oficiales comenzaron a desenvolverla y se encontraron nada más ni nada menos que con la cabeza de José Petriela. Al no tener más remedio, Emilia decidió declarar espontáneamente diciendo que ella había ahorcado, descuartizado y hervido la cabeza de Petriela durante 3 días seguidos, y desvinculó inmediatamente a toda su familia. Luego de un tiempo, el juez de la causa le preguntó a Emilia si sentía algún tipo de arrepentimiento por las decisiones que había tomado, a lo que ella, con su mirada fría, expresó no estar arrepentida en lo más mínimo y que si pudiera hacerlo de nuevo no tendría ningún problema. Finalmente, Emilia Basil fue condenada a la pena de 10 años de prisión, aunque en noviembre del año 1979 salió en libertad condicional. Este caso nos deja una serie de interrogantes. ¿Hasta cuánto es capaz de soportar el hostigamiento un ser humano? ¿Cuánta frialdad se debe tener en el alma para hacer lo que le hizo Emilia a Petriela? No olvides dejar tu comentario sobre este caso, suscribirte si te gusta el contenido y activar la campanita para enterarte cuando haya un video nuevo.